Desde el inicio mismo de la invasión despiadada de Rusia contra Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prácticamente ha estado suplicando a los aliados occidentales que enviaran tanques para apoyar la defensa del país. El 1% de todos sus tanques, 1%, fue todo lo que pidió Zelensky cuando habló en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, en Bruselas, Bélgica, el 24 de marzo de 2022. Y aún así, pasó casi un año antes de que los primeros tanques comenzaran a llegar a Ucrania. Además, el número total de vehículos entregados ni siquiera se acerca al 1% que pidió Zelensky, que para 2024 habría sido aproximadamente 1.100 tanques. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video con análisis militares. Continuemos. Pero pese a esas demoras, obstáculos y limitaciones, Ucrania ha aprovechado de forma impresionante los tanques occidentales tan esperados, demostrando tanto el nivel tecnológico de estos carros de combate como las tácticas innovadoras de las fuerzas ucranianas. Con esto en mente, vale la pena revisar qué tanques recibió Ucrania de sus aliados occidentales, cuáles siguen operativos y cómo se han empleado en el campo de batalla. Un verdadero puño de democracia. Así describió Andriy Yermak, jefe de la oficina de Zelensky, la llegada de los primeros tanques occidentales a Ucrania en 2023. ¿Pero qué tienen de especial estos tanques? ¿Por qué los quería tanto Ucrania? ¿Acaso no tenía ya tanques? De hecho, Ucrania contaba con alrededor de 900 tanques al inicio de la invasión, no es que careciera totalmente de vehículos blindados. Esos mismos tanques ucranianos lograron victorias notables en los primeros días de la guerra. Un ejemplo claro fue el asedio de Chernihiv. Durante esa batalla, la mejor brigada de tanques de Ucrania consiguió defender la ciudad pese a estar muy superada en número y en potencia de fuego por el 41º Ejército de Armas Combinadas de Rusia, que tenía 20.000 soldados y cientos de T-72. Entonces, ¿por qué la urgencia de pedir tanques occidentales? La respuesta, en realidad, es sencilla. Los tanques fabricados en Occidente son tecnológicamente superiores a los modelos de origen soviético que Ucrania utiliza en varios aspectos clave: sistemas de tiro, sensores, protección, munición, mantenimiento. Además de necesitar tanques mejores, Ucrania necesitaba más tanques para poder seguir defendiendo su territorio frente a la agresión rusa. Si hubiera dependido solo de Zelensky, el más habría sido de entre 300 y 500 tanques, una cifra ya mucho más baja que el 1% inicial que pidió a sus aliados. Aunque el número que finalmente llegó fue menor que ambas solicitudes, cada tanque adicional ha tenido impacto en el frente. Y cuando uno ve qué tanques son, y sus especificaciones, se entiende por qué. Empecemos con el carro de combate occidental más común hoy en las filas ucranianas. El Kampfpanzer Leopard 1, diseñado por Porsche y fabricado originalmente en Alemania Occidental. Cuando el Leopard 1 se introdujo a finales de los años 50 y principios de los 60, supuso un salto importante en tecnología de tanques porque su filosofía no fue ponerle más blindaje, sino priorizar movilidad, velocidad y potencia de fuego. El Leopard 1 podía alcanzar unas 40 millas por hora, unos 65 kilómetros por hora, algo que pocos tanques de la época podían igualar. Su armamento también era muy respetable, llevaba como arma principal el cañón rayado Royal Ordnance L7A3 de 105 mm, uno de los cañones más famosos de la historia de los carros de combate, acompañado de sistemas de control de tiro avanzados para la época, que le daban mejor puntería y adquisición de objetivos. En cuanto a protección, el Leopard 1 tenía un blindaje de acero laminado homogéneo de 70 mm, que hoy ya se considera anticuado. Ese blindaje ofrecía protección básica contra armas ligeras y esquirlas, pero no estaba pensado para resistir impactos directos de armas antitanque modernas. Por eso algunos analistas lo consideran el tanque menos protegido de toda la guerra en Ucrania y por eso a menudo necesita blindaje adicional. Afortunadamente, las fuerzas ucranianas son muy buenas modernizando, reparando y tuneando tanques, una habilidad valiosísima considerando que recibieron una flota numerosa de Leopard 1. Incluso hoy, el Leopard 1 sigue siendo valorado por su diseño equilibrado y su versatilidad operativa, lo que lo convierte en una plataforma respetada. Para Ucrania, esto es una buena noticia, porque desde 2023 hectáreas recibido entre 100 y 270 Leopard 1. Alemania, Dinamarca y Países Bajos han sido los principales donantes, con Alemania prometiendo ella sola 88 unidades en febrero de 2023. ¿Por qué hay tanta diferencia entre la cifra más baja y la más alta?
Porque las promesas suelen ser públicas, así el país donante muestra apoyo político, pero las entregas reales muchas veces se mantienen en reserva por seguridad operativa y para no provocar respuestas rusas. Lo mismo pasa cuando uno intenta saber cuántos Leopard 1 siguen operativos, las estimaciones varían. Hay reportes que hablan de decenas de Leopard dañados, destruidos o abandonados, otros dicen que Ucrania casi ya no tiene. Pero de lo que sí hay prueba visual es de un Leopard 1 alcanzado por artillería rusa en Kupiansk y abandonado por su tripulación de la 44ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Lo que sí sabemos es que variantes se han usado, la más importante es el Leopard 1A5, una versión modernizada con mejoras en control de tiro, motor y algo más de protección, además de mejor visión nocturna, lo que lo vuelve útil en operaciones al anochecer o de noche. Además de los tanques de batalla, Ucrania ha usado varios vehículos derivados del Leopard 1 para tareas de apoyo, el Bergepanzer II, vehículo blindado de recuperación. Para rescatar y reparar tanques dañados, el Pionierpanzer II DACHS para ingeniería de combate, quitar obstáculos, construir posiciones defensivas, reparar infraestructuras, el Viper, puente lanzado desde vehículo, para cruzar huecos de hasta 20 metros, el WISENT-1MC como plataforma de ingeniería y logística con prioridad en desminado, y el NM-189 noruego para tareas de ingeniería de combate. Todo esto muestra que los Leopard 1 no llegaron solos, sino como sistema. El sucesor del Leopard 1, el Leopard 2, también llegó a Ucrania. Como es lógico, el Leopard 2 es una mejora muy importante respecto al Leopard 1. Se desarrolló en Alemania Occidental en los años 60 dentro del proyecto MBT-70, un proyecto conjunto con Estados Unidos que buscaba crear el siguiente gran carro de combate occidental. El proyecto fracasó por mala coordinación, diferencias de requisitos y sobrecostos, pero Alemania aprovechó el conocimiento obtenido para hacer su propio tanque, el Leopard 2. Estados Unidos hizo lo mismo y con esa misma base tecnológica terminó creando un tanque que muchos consideran el mejor del mundo y que, por cierto, también ha sido desplegado en Ucrania, sí, hablamos del Abrams. El Leopard 2 es conocido por su combinación de potencia de fuego, movilidad y protección. Lleva un cañón de 120 mm Rheinmetall L/diagonal 55 de ánima lisa, muy preciso y capaz de disparar varios tipos de munición, proyectiles AFS, flecha perforante estabilizada por aletas y con casquillo desechable. Y carga SEAD, alto explosivo antitanque, entre otras. Gracias a su sistema de control de tiro y cámaras térmicas, puede disparar con precisión incluso en movimiento. En movilidad, puede alcanzar unas 45 millas por hora, unos 72 kilómetros por hora, en carretera, algo notable para un tanque que pesa alrededor de 70 toneladas. Esto es posible gracias a su motor diésel MTU-MB 873K 501 de 1500 caballos. En protección, el Leopard 2 sí da un salto enorme respecto al Leopard 1, cuenta con blindaje compuesto avanzado que lo protege de munición de 125 mm disparada desde 1 kilómetro y más, además de lanzadores de humo y contramedidas infrarrojas para dificultar la adquisición del blanco. En Europa y Canadá hay más de 2.000 Leopard 2, con un precio mínimo de unos $6 millones cada uno. De esos, Ucrania ha recibido más del 1% que mencionó Zelensky al inicio de la guerra, más de 130 Leopard 2 llegaron a Ucrania. Como ya estaban en Europa, su entrega fue más rápida. Llegaron de todos lados, 14 de Polonia en marzo de 2023, 8 de Noruega, 3 de Portugal, 18 de Alemania, todos en el mismo mes. En cuanto a pérdidas, el grupo de inteligencia de fuente abierta Oryx registró 32 Leopard 2 ucranianos fuera de combate, 16 pérdidas totales, 8 dañados y abandonados. Los dañados se están reparando en talleres de Polonia y Alemania para volver al frente. Al contar las pérdidas, se sumaron las dos variantes principales enviadas a Ucrania, Leopard 2A4 y Leopard 2A6. La variante que más sufrió fue la 2A4, lo cual tiene sentido porque la 2A6 tiene mejor blindaje frontal. Además de estos, Ucrania ha usado el Bufel 3, vehículo de recuperación basado en chasis de Leopard 2, el Leopard 2, desminado, desarrollado para Finlandia, y, muy interesante, el Stridsvagn 122 sueco, que es básicamente un Leopard 2A5 muy mejorado con lanzadores de granadas de humo Galix franceses, escotillas reforzadas y mejoras importantes en mando y control. A Ucrania le enviaron 10 STRV-122 en septiembre de 2023, 7 de ellos han sido destruidos, dañados o abandonados en el frente ucraniano,
Uno destruido por completo y el resto dañados en diferentes niveles, lo que muestra lo duro del teatro ucraniano incluso para tanques de primera línea. Y con esto cerramos la familia Leopard para pasar al siguiente tanque occidental que llegó a Ucrania, el Challenger 2 británico. El Challenger 2 entró en servicio en 1994 y el ejército británico lo ha usado en Bosnia y Herzegovina, Kosovo e Irak. Es, literalmente, un tanque hecho para destruir otros tanques. Para eso, este monstruo de 70 toneladas lleva como arma principal un cañón rayado L30A1 de 120 mm con 47 proyectiles, y como armamento secundario dos ametralladoras de 7,62 mm, una coaxial L94A1 montada junto al cañón principal para defensa a corta distancia, y otra L37A2 en la escotilla del comandante para defensa perimetral y contrainfantería. Con este conjunto de armamento, el Challenger 2 puede enfrentarse y neutralizar una gran variedad de amenazas en combate. Tan capaces que ostenta el récord del disparo tanque contra tanque más lejano de la historia militar. En 1991, durante la Guerra del Golfo, un Challenger 1 destruyó un tanque iraquí a unos 3 kilómetros de distancia, unas 3 millas, una hazaña que sigue siendo referencia en el mundo de los carros de combate. Además de la potencia de fuego, este tanque prioriza la protección, incorporando blindaje compuesto Dorchester, cuyas especificaciones siguen siendo en gran medida confidenciales. Como lo explicó Hamish de Bratton Gordon, excomandante del Regimiento Real de Tanques del Ejército Británico, el Challenger 2 está muy bien protegido. Podría recibir varios impactos de un T-72 y la tripulación sobreviviría. Esa protección sobresaliente es la razón por la que solo 2 Challenger 2 se han perdido en toda la historia operativa del tanque, uno por fuego amigo en Irak en 2003 y otro en Ucrania. Naturalmente, el que se perdió en Ucrania fue un gran acontecimiento porque fue la primera vez que un enemigo derribaba un Challenger 2 en combate real. Hasta entonces, el Challenger 2 tenía fama de ser prácticamente invencible. ¿Cómo lograron las fuerzas rusas esa hazaña histórica? La verdad es que no estamos completamente seguros. Según fuentes occidentales, el tanque primero quedó inmovilizado por una mina muy potente y después fue destruido por un dron kamikaze ruso Lancet, conocido por su precisión y por atacar puntos débiles de vehículos blindados. Pero, según los rusos, todo fue artillería. Una primera andanada inmovilizó el tanque y provocó un incendio, y una segunda andanada, ya más intensa, terminó de destruirlo e hizo imposible recuperarlo. No sabemos cuál versión es la exacta, pero el hecho es el mismo. Ese Challenger 2 ya no existe, y a Ucrania le quedan 13 unidades de las que el Reino Unido envió en marzo de 2023. Y esto nos lleva al tanque que habíamos insinuado antes, el que muchos expertos consideran el mejor carro de combate principal del mundo, el M1 Abrams estadounidense. El famoso M1 Abrams ha sido el pilar de las fuerzas blindadas del ejército de Estados Unidos desde su debut en 1980. Estados Unidos, de hecho, redirigió parte del dinero y la tecnología que venían del proyecto fallido MBT-70 para desarrollar el Abrams. En más de 4 décadas de servicio, el Abrams se ha usado en Bosnia y Herzegovina, Irak y Afganistán, y se ha exportado a países como Australia, Egipto, Polonia y Arabia Saudita. El M1 Abrams es un vehículo de combate terrestre de orugas, de perfil bajo, que el propio ejército de Estados Unidos describe en 6 palabras: potencia de fuego letal, supervivencia inigualable y maniobrabilidad audaz. Desglosemos eso. En potencia de fuego, la variante M1A1 que está combatiendo en Ucrania lleva un cañón de ánima lisa de 120 mm L/diagonal 44 M256 con 40 proyectiles de uranio empobrecido, también conocidos como balas de plata, que han sido descritos como los más letales contra cualquier blindaje. En supervivencia, el M1A1 tiene un blindaje reforzado con materiales compuestos avanzados y blindaje reactivo explosivo, ERA, lo que le da una protección sobresaliente contra amenazas tanto cinéticas como explosivas. Esta combinación permite que el Abrams resista impactos directos de distintos tipos de armas antitanque, incluidas cohetes y proyectiles, e incluso a distancias cortas. Además, el Abrams fue el primer tanque en darle visores ópticos y térmicos tanto al comandante como al artillero, lo que les permite seguir 2 objetivos distintos al mismo tiempo, la famosa capacidad Hunter-Killer. Si a eso le sumas una velocidad máxima de unas 45 millas por hora, unos 72 kilómetros por hora, y un motor de turbina multifuel Honeywell AGT 1500 de 1500 caballos de fuerza, el resultado es un carro pensado para la guerra de maniobra, capaz de flanquear rápido, atacar y salir antes de que lo alcancen.
Este monstruo tecnológico por fin llegó a Ucrania en septiembre de 2023 después de varios meses de idas y venidas políticas. Estados Unidos envió 31 M1 Abrams, de esos, 21 siguen operativos. De los 10 comprometidos, solo 3 fueron pérdidas totales. Uno quedó dañado pero en posición recuperable y 6 quedaron dañados y abandonados. ¿Y cómo sabemos esto con tanto detalle? Porque esta es, literalmente, la primera guerra de los smartphones. Todo el mundo tiene uno, todo el mundo graba, todo el mundo sube videos. Esa disponibilidad de imágenes ha hecho la guerra mucho más transparente. Gracias a eso sabemos también que Ucrania ha perdido 857 tanques en total hasta ahora, 585 destruidos, 72 dañados, 66 abandonados y 134 capturados. La pregunta obvia entonces es, ¿qué pasó específicamente con los tanques occidentales dentro de esas pérdidas? Es decir, ¿cómo los usó Ucrania y en qué escenario se perdieron más? Uno de los papeles clave de los tanques occidentales fue durante la contraofensiva de verano de 2023. Una de las razones por las que no hubo ofensiva de primavera fue precisamente que los tanques occidentales todavía no llegaban. Cuando llegaron, participaron en los avances ucranianos cerca de Orihív en junio de 2023. Pero fue también ahí cuando se perdieron varios Leopard 2 en poco tiempo, principalmente por la red muy densa de fortificaciones rusas, campos minados enormes, zanjas antitanque y posiciones de artillería. Miembros de una de las tripulaciones de Leopard contaron después que no estaban preparados para el tamaño real de los campos minados rusos. En Alemania habían entrenado con campos de 100 por 200 metros, pero en el frente se encontraron con hectáreas minadas, una hectárea igual a casi 12.000 yardas cuadradas. Por eso muchas veces tuvieron que usar sus viejos T-64 soviéticos equipados con rodillos para hacer detonar las minas. La idea era, yo paso primero, exploto lo que haya, y luego pasan los modernos. El problema es que los rusos apilaron minas unas sobre otras, así que incluso los T-64 quedaron dañados desde el primer paso. De ese episodio quedó clarísimo algo, los tanques no fallaron, falló el despliegue. Los carros occidentales no tuvieron el apoyo de ingenieros, zapadores, limpieza de minas y cobertura aérea que exige una ofensiva contra un sistema antitanque ruso por capas. Por eso casi no hemos visto en Ucrania lo que mucha gente esperaba ver, combates tanque contra tanque. No es que los Leopard 2, los Challenger 2 o los Abrams no puedan destruir T-72, T-80 o T-90, es que no están pudiendo llegar hasta ellos porque antes se topan con minas, drones y artillería. Aún así, Ucrania les ha encontrado usos muy efectivos. El Challenger 2 se ha usado para reventar posiciones de infantería rusa, búnkeres y vehículos ligeramente blindados. Las tripulaciones ucranianas han elogiado su precisión, pudieron disparar contra nidos de ametralladoras y fortificaciones de hormigón a unos 2,7 kilómetros, 1.7 millas. El único pero es que al Challenger 2 le faltan más tipos de munición antipersonal, así que en muchos casos quienes atacan directamente a la infantería rusa son los Stridsvagn 122 suecos o los Leopard 2 con munición más versátil. Pero el valor de los tanques occidentales no ha sido solo ofensivo. También se han usado como artillería de largo alcance para frenar ataques rusos. Aquí, además del Leopard 2, uno de los que más se ha usado es el polaco PT-91 Tuardi. No lo habíamos mencionado antes porque hay debate sobre si llamarlo occidental o no, en esencia es una versión muy mejorada del T-72 soviético, pero con blindaje reactivo polaco ERAVA, que explota al contacto y reduce el poder de penetración de los proyectiles entre un 50% y un 70%. Un soldado ucraniano lo resumió así, si lo comparas cara a cara con el T-72 soviético, el PT-91 tiene mucha más chance de sobrevivir y ganar. Todo esto nos lleva a otro punto clave, los tanques occidentales no solo aportan capacidad técnica, también aportan capacidad psicológica. Para las tropas ucranianas es un subidón de moral saber que están operando el mismo tipo de carros que usan los ejércitos más avanzados del mundo. Y para los rusos, escuchar el motor de un Leopardo de un Abrams al otro lado también es disuasivo. Como dijo un ucraniano, básicamente asustas a los rusos solo con el sonido del motor. El problema es que Rusia también ha encontrado la forma de golpear sin enfrentarse cara a esos tanques, drones. Muchos analistas creen que los drones, sobre todo los kamikaze y los de cacería de blindados, han vuelto a los tanques más vulnerables y que, hasta que no haya contramedidas más robustas, los carros no podrán operar igual que en las guerras del siglo XX. De hecho,
Por los drones, Ucrania retiró los Abrams de la primera línea después de que los rusos lograron destruir al menos 5 con drones cazatanques. Aún así, incluso cuando no están peleando, los tanques occidentales siguen siendo útiles. Los Leopard 1, por ejemplo, se han usado mucho en tareas de apoyo a la infantería, transporte, logística y como plataformas robustas para moverse en terrenos complicados y llevar suministros, ingenieros o evacuaciones. Entonces, ¿por qué no se están usando al 100%? Hay 3 razones grandes además de las defensas rusas. Falta de apoyo aéreo. Ningún tanque es game changer sin infantería, artillería y, sobre todo, cielo propio. Por eso Zelensky ha insistido tanto en los F-16. Logística y repuestos. Antes de la guerra, Ucrania usaba básicamente tanques soviéticos. Ahora tiene Leopard 1, Leopard 2, Challenger 2, Abrams, PT-91 y varias versiones de ingeniería. Cada uno usa piezas distintas, manuales distintos y entrenamientos distintos. Eso es un dolor de cabeza logístico. Entrenamiento. Pasar de un T-64 a un Leopard 2 o a un Abrams no es subirse y ya. Son sistemas complejos, con electrónica, sensores, protocolos de mantenimiento y munición distintos. Si la tripulación no domina el tanque no rinde. Al final, lo que gana la guerra no es el hardware, son los soldados bien entrenados. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda es la misma que plantea el video original: ¿los tanques occidentales en Ucrania han sido un punto de inflexión o solo una pieza más dentro de una defensa más grande? ¿Y crees que, si Ucrania recibe mejores cazas y mejor capacidad de desminado, estos mismos Leopard, Abrams y Challenger podrían mostrar de verdad todo lo que pueden hacer? Deja tu opinión en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, no te olvides de suscribirte. Hasta la próxima.